Estimados amigos, estimadas amigas de las Américas, traigo un saludo afectuoso y fraterno del gobierno del Ecuador. Ecuador, un país hermoso, libre, democrático, profundamente humanista e independiente desde hace más de 200 años. Quiero exponer la situación de mi país en dos temas muy importantes que han concitado la atención mundial desde el miércoles de la semana pasada. Los dos temas giran en torno al pedido de asilo que nos hiciera el ciudadano australiano Julian Assange el 19 de junio de este año. El primer hecho es que nuestro país recibió el 15 de agosto una comunicación escrita del gobierno del Reino Unido en la que amenazaba entrar a nuestra embajada en Londres para arrestar al señor Assange. Por tal desatino de la diplomacia británica, respondida enérgicamente por la nuestra, Ecuador ha recibido innumerables muestras de apoyo encabezadas por nuestros hermanos del ALBA y de UNASUR y la expresa condena a semejante actitud que desconoce el principio de inviolabilidad de los locales diplomáticos en cualquier lugar del mundo y que está establecido en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. El segundo hecho es la concesión del asilo que el Ecuador otorgó al señor Julian Assange al día siguiente, esto es el 16 de agosto. Quiero que sepan que no fue una decisión apresurada de ninguna manera. Los argumentos que nos llevaron a tomar la decisión incluyen un razonamiento, un estudio pormenorizado de las disposiciones de las convenciones internacionales al respecto del asilo y al estudio concreto que había sido presentado por el señor Julian Assange de las amenazas que el señor Assange, de los riesgos que el señor Assange planteaba en su solicitud. Los dos hechos están relacionados en un solo punto: el derecho de un país libre de actuar de acuerdo a sus principios y al marco jurídico del derecho internacional. Comenzamos con la amenaza. La amenaza que recibió el Ecuador en una comunicación oficial británica constituye un atentado a nuestra soberanía y una clara muestra de prepotencia frente a un país pequeño geográficamente, pero enorme en dignidad y soberanía. Constituye un atentado porque la amenaza vulnera expresas normas del derecho internacional, es decir, aquellas normas que exigen a los estados solucionar sus divergencias apelando a los medios de solución pacífica previstos en el derecho internacional y que se recogen en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2. Sin embargo, vale recordar, amigos y amigas de los países americanos, que las amenazas empezaron unos días después de la entrada del señor Assange a nuestra embajada. Las autoridades británicas comenzaron a advertir verbalmente a la embajadora del Ecuador en Londres que las medidas que tomara nuestro gobierno, abro comillas, podrían afectar su misión, a su staff y a su embajadora, cierro comillas. Esto ocurrió específicamente durante la reunión mantenida el día 9 de julio entre la embajadora Ana Albán y las autoridades del Foreign Office, quienes utilizaron la expresión citada. Es necesario también recordarle a la comunidad internacional que entre los varios precedentes denunciados ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que el Reino Unido es miembro permanente, por acciones intrusivas en dependencias diplomáticas, se halla la nota de prensa SC 10463, emitida el 29 de noviembre del 2011. En ese caso, el país afectado fue precisamente el Reino Unido, y como sustento legal se aplicó esta vez sí la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, es decir, lo que allí se estipula respecto de la inviolabilidad del personal y los locales diplomáticos, que debe ser respetada y protegida por los estados firmantes. Y tomo las palabras que cito entre comillas, que dicen así, abro comillas: es obvio para el mundo entero que estos hechos, es decir, una irrupción en los predios de una embajada, son una grave violación de la Convención de Viena, que establece que el país huésped
debe proteger las instalaciones de una misión diplomática contra cualquier irrupción, daños o disturbios. Esto es un incumplimiento de las responsabilidades internacionales de las que cualquier nación debería avergonzarse. Debemos ser absolutamente claros, sigo citando, de que la existencia de dificultades en las relaciones bilaterales nunca, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia puede ser pretexto para no proteger el personal diplomático y las instalaciones diplomáticas. Cierro la cita. Esto no es una declaración del Ecuador, es una declaración que hizo el día 30 de noviembre del año 2011 el señor William Hague, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en defensa de la inviolabilidad de su sede diplomática, de la sede diplomática británica en Teherán. Cabe mencionar igualmente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas número 457 del 4 de diciembre del 79 y 461 del 31 de diciembre del 79 a raíz de la crisis de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. De nuevo, la Convención de Viena fue el instrumento legal para pronunciar una condena contundente a la actuación de un Estado respecto de la situación del personal y de los locales diplomáticos de un tercer país. Ojalá el Consejo de Seguridad tuviera la misma curiosidad y preocupación que ha tenido respecto a la intimidación o a la preocupación sobre las sedes diplomáticas de los Estados Unidos y la sede diplomática del Reino Unido, así como en este caso no lo ha tenido respecto a la sede diplomática del Ecuador. Quiero solamente advertir que la palabra amenaza es buscada en el diccionario de la lengua española, dice que es el delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia, entiéndase él el Ecuador, entiéndase su familia los países americanos. Lo recalco hoy en el seno de la Organización de Estados Americanos. Y quiero leerlo porque en algunos medios de comunicación en los últimos días han utilizado la palabra amenaza entre comillas, como si esta palabra no existiera. Y como comentaré más tarde, también en una comunicación que acaba de circular en este momento, aquí en el seno de la OEA, la representación del Reino Unido dice que no ha proferido ninguna amenaza. Me permito leer solamente de la ayuda a memoria que nos entregaron el 15 de agosto, 2 párrafos textualmente. Y tengo aquí el original por si alguien tuviera el interés o la curiosidad de verlo. Dice, refiriéndose al Ecuador, deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Si alguien no entiende que esto es una amenaza, yo sí quisiera conversar seriamente con esa persona si es que esto no es una amenaza. Pero por si acaso quedara alguna duda de que es una amenaza, en el párrafo siguiente el Reino Unido lo explicita y dice: sinceramente esperamos no tener que llegar a este punto. ¿Cuál es el punto? Tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Y dicen: sinceramente esperamos no tener que llegar a este punto, pero si ustedes, o sea el Ecuador, no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esto es, si no nos lo entregan, esta ruta está abierta para nosotros. Es que no hay ninguna duda de que se trata de una amenaza grosera a la soberanía de nuestro país. El Ecuador no acepta semejante intrusión y deja sentada su más enérgica protesta. Ningún país puede tratar a otro como una colonia. Estos tiempos pasaron ya. Las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares no dejan ninguna duda respecto de la obligación que tienen todos los estados de respetar las sedes diplomáticas y consulares.
Ese respeto subjetivo se convierte en la obligación objetiva de la inviolabilidad de las misiones, norma aceptada por todos los países del mundo. La sola intención de irrespetar este principio de convivencia universal debe ser rechazada frontalmente. Para el gobierno del Ecuador, tal actitud obedece a la trasnochada pretensión de algún funcionario del Reino Unido de arrestar a Julian Assange de modo violento. Así, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es una parte consustancial de las relaciones jurídicas entre los Estados. Su fundamento no está dado únicamente en las normas del derecho internacional. Igual de importancia que las normas escritas tiene el respeto a las decisiones soberanas y a la reciprocidad en el trato entre los Estados. Los países reconocemos los privilegios, cortesías, derechos, inmunidades e inviolabilidades que a nosotros nos reconocen los demás países. Si el día de mañana un país desconoce o rechaza el respeto a la protección de vida de los recintos diplomáticos establecidos en su territorio, estaría dando la justificación jurídica ideal para que sus sedes diplomáticas también sean irrespetadas en el resto del mundo. El derecho a la inviolabilidad de los lugares diplomáticos es en esencia un derecho recíproco que se mantiene en equilibrio por el respeto de todos y cada uno de los estados. Si uno de ellos quiebra deliberadamente ese equilibrio, peor aún justificando su actuación en una ley interna, entonces se habrá roto el derecho internacional, se pondrá en peligro la armonía diplomática y se agredirá directamente la soberanía de los países. Por eso, una vez más, agradecemos profundamente las muestras de solidaridad de los países que forman UNASUR, de los países que forman el ALBA, de los movimientos sociales alrededor del mundo y de otros tantos países amigos que han condenado la amenaza británica. El asilo. El asilo es una figura de larga data histórica que responde a una visión humanista de la vida de los estados y de los hombres. El asilo y el refugio tienen un origen común en la antigüedad y responde a la necesidad del ser humano de salvaguardar su vida ante los abusos de poder del Estado, de cualquier Estado. En Grecia y Egipto ya se registraba la práctica de acudir a templos o a otras ciudades para solicitar protección ante la persecución de las autoridades. Esta práctica continuó en la Edad Media cuando los templos religiosos constituían el lugar para pedir asilo o refugio, santuario. Durante la Revolución Francesa también fue común que se produjeran casos en que los perseguidos políticos se refugiaban en las legaciones de otras naciones. No obstante, esta práctica cayó en desuso en Europa, aunque durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría se registraron casos de asilo diplomático por motivos políticos. En la actualidad, la práctica del asilo se encuentra regulada por convenios internacionales, pero no ha dejado de lado su propósito fundamental. Esto es, la protección del ser humano ante la persecución de quienes detentan el poder. Hay casos emblemáticos de pedidos y otorgamientos de asilo. Quiero citar algunos que ilustran y contextualizan el presente. El cardenal húngaro Joseph Minczewski, que permaneció 15 años en la Embajada de los Estados Unidos en Hungría, 15 años, hasta que le fue permitida la salida por parte del gobierno húngaro. Raúl Aya de la Torre, político peruano de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, acusado de instigar un golpe de Estado en el Perú en 1949. Buscó protección en la Embajada colombiana en Perú. El gobierno de Manuel Odría le negó el salvoconducto, el régimen de él, y solo fruto de la presión internacional fue que finalmente pudo salir del Perú tras 5 años de permanencia en la Embajada de Colombia. El asilo concedido por Colombia al golpista Pedro Carmona Estanga tras el golpe de Estado en Venezuela en el 2002, a pesar de que el gobierno de Venezuela consideraba que la concesión del asilo no correspondía con los tratados, convenciones y jurisprudencia del derecho internacional, entregó el salvoconducto como le corresponde a un Estado respetuoso del derecho soberano de los Estados y en sintonía con el artículo 69 de la Constitución Nacional, que reconoce y garantiza el derecho de asilo. El activista chino Chen Guocheng, que se refugió el 22 de abril del 2012, ahora en la Embajada de Estados Unidos en Pekín, permaneció allí unas pocas semanas hasta que, como resultado de un acuerdo político entre las partes, se le permitió viajar a Estados Unidos con toda su familia.
Les menciono otro caso emblemático relacionado con Latinoamérica. El cónsul general del Uruguay en Hamburgo, Florencio Rivas, protegió la vida de 150 judíos durante la noche de los cristales rotos, entre el 9 y 10 de noviembre del 38. Su estrategia fue refugiarlos en el salón de la Embajada de Hamburgo. Las fuerzas se apostaron en las afueras pretendiendo entrar a prenderlos. En su calidad de cónsul general tomó una bandera uruguaya y utilizó la frase: "Este es territorio uruguayo. Aquí nadie puede entrar sin mi permiso ni sin permiso de mi gobierno". Después del episodio otorgó automáticamente visa a los 150 judíos que se salvaron de las atrocidades de esa tristemente célebre noche, quienes luego tuvieron la oportunidad de reiniciar sus vidas en Uruguay. Durante la Guerra Civil Española, la práctica de asilo político estaba reconocido, pero se entendía que era usada para jefes de gobierno, derrocados o personajes políticos perseguidos. Pero ese no fue el caso de la mayoría de personas que buscaron refugio en las embajadas latinoamericanas de Madrid. Independientemente de la postura política de los países con respecto al conflicto, no se modificó el carácter humanitario que llevó a dar asilo tanto a los rebeldes como a los republicanos. Se calcula que entre 15.000 y 20.000 personas buscaron asilo en todas las embajadas en Madrid, la mayoría durante los 3 primeros meses de la guerra. Al final de la misma se estima que quedaron unas 3.000 personas al interior de las embajadas bajo la protección de los diferentes estados. Chile, Noruega, Argentina empezaron a dar asilos masivos. Posteriormente se unieron las embajadas de Francia, México, Panamá, Rumanía, Bélgica, Países Bajos, Bolivia, Cuba, Checoslovaquia, Grecia, Japón, Paraguay, Polonia, Suecia, Suiza y Uruguay. Y en menor medida también otros países como Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Yugoslavia y Turquía. Asimismo, estamos firmemente convencidos, queridos representantes de los gobiernos americanos, de que la vigencia que tienen los principios vertidos el 7 de diciembre de 1936 por el legendario presidente de México, Lázaro Cárdenas, cuando aceptó el pedido de asilo de León Trotsky, decisión tomada a pesar de los repetidos rechazos recibidos a solicitudes similares realizadas por Trotsky a los gobiernos norteamericano y al británico y alemán. La política de México, cito, lo mismo en lo que se refiere a sus relaciones internacionales como en lo que atañe al tratamiento que otorga a los ciudadanos o súbditos de los demás países, no solo se ciñe a las normas establecidas universalmente, sino que representa a lo largo de nuestra historia un esfuerzo permanente para lograr la evolución del derecho, en un recto sentido de justicia para las naciones y de liberalidad para los hombres, cualquiera que sea la procedencia o el origen de estos. Leal a esta conducta, México se siente ahora en el deber de reivindicar con su actitud una de las conquistas de mayor contenido humano que había logrado ya el derecho de gentes, la prerrogativa del asilo para los exiliados por causas políticas. El asilo no supone por sí mismo afinidad de pensamiento, de propósitos o tendencias entre el país que lo concede y el sujeto que se beneficia de él. Cierro las comillas de la argumentación del presidente Lázaro Cárdenas en México en 1936. Y podría seguir dando ejemplos de la solidaridad que conlleva dar asilo a las personas que corren peligro en algún momento y por diversas razones. Sin embargo, estos días, a propósito del otorgamiento del asilo diplomático a Julian Assange y la negativa del Reino Unido a extender el obligado salvoconducto, en las redes sociales, ese lugar virtual donde se desencadenan amplias discusiones sobre el acontecer mundial o local, se dio un interesantísimo debate que compara la situación de nuestro asilado y lo que le ocurrió al dictador Augusto Pinochet en territorio británico. Me parece legítima la comparación, además de leccionadora, por las secuelas que dejó tal proceder que facilitó el retorno del dictador a Chile. Y es que no podemos entender que justamente el Reino Unido, el lugar de origen de pensadores tan señeros como John Locke, David Hume, Francis Bacon, Thomas Hobbes o Bertrand Russell, o de escritores universales como Shakespeare, hoy día recurra a artilugios legales para evitar legitimar el asilo diplomático que el Ecuador ha concedido a Julian Assange al calor de una controversia diplomática que menoscaba el prestigio de la tradición británica.
Uno de los argumentos que sustancia la figura del asilo es la idea de preservar la integridad física del perseguido. Precisamente el pensador inglés Thomas Hobbes sostenía que el primer derecho que tiene el ser humano es el de conservarse a sí mismo, de manera que en excepcionales casos de indefensión que deben enfrentar quienes son empujados a buscar amparo, no deberían ser las inconmovibles leyes las que se apliquen, sino el derecho. Hobbes además planteaba, abro comillas, ningún hombre está obligado, cuando falta la protección de la ley, a no protegerse mediante los mejores medios de que disponga. Y proseguía, si por error ante una muerte circunstante un hombre se ve forzado a realizar una acción contraria a la ley, está totalmente eximido, porque ninguna ley puede obligar a un hombre a que abandone su propia preservación. Por tanto, la naturaleza le mueve al hecho. Son razonamientos como los que presenta Hobbes los que justifican la existencia de instituciones como el asilo, pues el ser humano siempre está expuesto a contingencias que pueden obligarle a tomar medidas excepcionales. En su pedido de asilo, el señor Assange argumentó sus temores y enumeró hechos que ponían en peligro su vida y su integridad física. El largo y detenido análisis de estos hechos y la amplia jurisprudencia que hay sobre el asilo nos llevaron a concedérselo el 16 de agosto, un día después de recibir la amenaza británica. Estos son algunos de los puntos que consideró el Ecuador para otorgar el asilo. El asilo en todas sus modalidades es un derecho humano fundamental que crea obligaciones para todos los estados. 2. El asilo diplomático, el refugio o asilo territorial y los derechos a no ser extraditado, expulsado, entregado o transferido son derechos humanos equiparables, ya que se basan en los mismos principios de protección humana, no devolución y no discriminación. 3. Corresponde al Estado asilante calificar las causas del asilo y en caso de extradición valorar las pruebas. 4. Sin importar en cuál de sus modalidades o formas se presente, el asilo tiene siempre la misma causa y el mismo objeto lícitos, es decir, como causa lícita la persecución política y como objeto lícito salvaguardar la vida, seguridad personal y libertad de la persona protegida. 5. El derecho de asilo es un derecho humano fundamental. Por tanto, pertenece al jus cogens, es decir, al sistema de normas imperativas de derecho reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto, que no admiten acuerdo en contrario, siendo nulos los tratados y disposiciones del derecho internacional si los hubiera que se le oponen. 6. En los casos no previstos en el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública, o están bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes, derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública. Y 7. Las normas y principios que rigen los derechos de asilo, refugio, no extradición, no entrega, no expulsión y no transferencia son convergentes en la medida que sea necesario para perfeccionar la protección y dotarle de la máxima eficiencia. En este sentido, son complementarios el derecho internacional de los derechos humanos, del derecho de asilo y de los refugiados y el derecho humanitario. Todas estas modalidades de asilo y de protección internacional están justificadas por la necesidad de proteger a una persona de una eventual persecución política o de una posible imputación de delitos políticos y o delitos conexos a estos últimos, lo cual a juicio del Ecuador no solamente pondría en peligro al señor Assange, sino que también representaría una grave injusticia cometida en su contra. Los instrumentos internacionales que sustancian nuestra decisión son los siguientes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del 48, el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención de Asilo Diplomático de 1954, la Convención sobre Asilo Territorial de 1954, el Convenio Europeo de Extradición de 1957 en su artículo 3.1, la Declaración 2312 sobre Asilo Territorial de 1967, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo de 1977, la Convención Interamericana sobre Extradición de 1981, la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos de 1981, la Declaración de Cartagena de 1984,
y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000. El gobierno del Ecuador está obligado a destacar que las normas y principios reconocidos en los instrumentos internacionales citados y en otros acuerdos multilaterales tienen preeminencia sobre el derecho interno de los estados. Dichos instrumentos se basan en una normativa universalizadora que está orientada por principios intangibles que garantizan un mayor respeto y protección de los derechos humanos, salvaguardando a las personas de actitudes unilaterales de los mismos estados que, si sucediera, le quitarían eficacia al derecho internacional. Estimados amigos y amigas, es ineludible indicar que en el transcurso de estos 2 meses hicimos todos los esfuerzos porque en los diálogos con el Reino Unido de Gran Bretaña y el Reino de Suecia hallásemos una alternativa legal y legítima para que el señor Assange responda sin peligro de extradición sus asuntos judiciales en Suecia. Incluso enviamos una comunicación oficial al gobierno de los Estados Unidos de América para consultarle si existía un proceso judicial en contra del señor Assange y la intención de solicitar su extradición. Este país no contestó a nuestras preguntas. En nuestros diálogos con Reino Unido y Suecia solicitamos el otorgamiento de garantías suficientes para que el señor Assange, mientras respondía a las indagaciones de la justicia sueca, no fuera extraditado a un tercer país. No obtuvimos la respuesta suficiente. Ese pedido era y es absolutamente legal y legítimo porque se ampara en la legislación europea. En este sentido, quiero enfatizar que el Ecuador nunca obstruyó el proceso judicial sueco. Nuestro país más bien dejó abierta la alternativa para que las autoridades suecas interroguen al señor Assange en el local de nuestra embajada en Londres. Hay antecedentes últimos, incluso de que Suecia ha procedido de este modo en similares investigaciones en otros países. Señoras y señores, en el asilo otorgado al señor Julian Assange se encuentra, a más de lo expuesto, la lucha por la libertad de expresión, la lucha por los derechos humanos, la lucha por la vida, la lucha porque una figura como el asilo sea respetado en cualquier parte del mundo. Por tanto, la declaración realizada el 16 de agosto por el canciller británico, posterior a la amenaza del 15, respecto a que estaban decepcionados por la decisión de Ecuador de ofrecer asilo diplomático al ciudadano australiano Julian Assange, es una muestra más de la valoración distinta que tenemos respecto a los derechos y sus garantías. Ecuador lamenta que algunos funcionarios británicos se decepcionen cuando un país cumple y hace respetar los derechos humanos aprobados en la Declaración Universal. Derechos que no se hicieron para complacer a ningún país o poder, sino para proteger a todas las personas. Nosotros somos los decepcionados cuando un país que dice respetar los derechos humanos y los convenios internacionales amenaza con violentarlos. Amigos y amigas de las Américas, la ocasión del caso del señor Assange nos ha permitido debatir sobre la importancia del asilo como una figura universal que debe ser defendida por los estados soberanos. Y quiero ahora hacer referencia, para terminar, señor presidente y queridos amigos, al hecho de que la noche de ayer, cuando hoy era esta sesión programada, a la embajadora del Ecuador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte le fue entregada por la Cancillería de dicho país la nota 11-2012 del 23 de agosto del 2012, mediante la cual el Reino Unido, entre otras cosas, señala, abro comillas, y esto ha sido hoy repartido acá. En referencia a la nota 6020 SANE 2012 del 17 de agosto del 2012, hace referencia entonces a nuestra comunicación, el Foreign and Commonwealth Office subraya que en ningún momento hubo amenaza alguna en contra de la Embajada del Ecuador. El Foreign Office enfatiza que el respeto y el cumplimiento del derecho internacional es el centro de la conducta de la política exterior del Reino Unido. Subraya además el compromiso absoluto del Reino Unido con los principios de la Convención de Viena y que el Reino Unido siempre actúa en total cumplimiento con las provisiones de la Convención. El Ecuador celebra el cambio de actitud del Reino Unido. Sin embargo, cabe enfatizar que, como se puede claramente observar, y yo he leído el texto recibido por nosotros el 15 de agosto, no se trata en esta nueva comunicación del Reino Unido del retiro de la ayuda a memoria anterior.
en la que por escrito y de manera explícita se vertió la amenaza por todos conocida. El texto que acabo de dar lectura se limita a realizar una valoración subjetiva sobre el contenido de la comunicación anterior. La califica de que no es amenaza. Cabe recordar que en la diplomacia y en el derecho internacional se requieren claras y explícitas manifestaciones de buena fe entre Estados iguales, que debieron haberse traducido conforme a la práctica internacional en el retiro de la nota que ha suscitado este impasse, misma que sigue válida y vigente. Sentimos entonces un trato discriminatorio del Reino Unido, probablemente si este impasse fuese con otro país al cual se tuviera mayor consideración. La solicitud de retiro de la ayuda a memoria o la disculpa pública hubiera sido inminente. Esperábamos eso, no una negación de los hechos. Esperábamos la aplicación irrestricta del principio de las Naciones Unidas sobre la igualdad soberana de los Estados. El Ecuador registra la nota entregada por el Reino Unido en la noche de ayer. No obstante, hay que tomar en cuenta que el uso de la amenaza, figura proscrita por el derecho internacional, fue utilizada ya y sigue vigente porque no ha sido retirada esa nota. Es decir, hubo ya una transgresión del derecho internacional, por ello requerimos la garantía expresa de que bajo ningún concepto se asaltará nuestra misión y el retiro de esa nota. Recordamos que también fue transgredida la obligación de los Estados de no invocar normas del derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Las Américas tienen una oportunidad única para ratificar que, abro comillas, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, y que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, tal como reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, hoy más vigente que nunca. Quiero finalmente, señor presidente, manifestar que en largas deliberaciones que se ha tenido en este organismo, en la Organización de Estados Americanos, se ha discutido un texto de declaración durante estos días. El Ecuador ha tomado nota, ha incluido una gran cantidad de observaciones que fueron entregadas, que fueron presentadas, que fueron sugeridas por los distintos países, y finalmente hoy en la mañana, después de que las discusiones se cumplieron hasta ayer en la noche, hoy en la mañana el Ecuador presenta este proyecto de resolución al respecto del tema que estamos tratando, que incluye claramente las observaciones que han sido presentadas por los distintos países. Este documento es un revisado que se obtiene como resultado de las conversaciones sostenidas, y lo presenta el Ecuador para que sea considerado por ustedes en esta sesión. Quiero agradecer, señor presidente y señores representantes, colegas cancilleres y representantes de los distintos países de la Organización de Estados Americanos, la gentileza de su atención a esta exposición del gobierno ecuatoriano.